Buen día a todos, a los que no saludé, bienvenidos. Muchas gracias por concurrir a esta convocatoria, a esta última conferencia del año de DERES y la cuarta del ciclo de respeto. Esta conferencia que tiene como título, en cuestión de valores, ¿todo es opinable? Esa pregunta que vamos a plantearnos a lo largo de la mañana y que esperamos podamos salir con herramientas como pudimos salir de las conferencias anteriores, con muy buenos comentarios y herramientas que nos permiten trabajar este tema dentro de nuestras organizaciones, dentro de las empresas, el tema del respeto, como va a ser abordado en la mañana de hoy. Antes de dar paso a quien va a moderar la actividad de esta mañana, quería pasar algunos avisos parroquiales, decirles que si pensaban que esta era la última actividad, no va a ser así. La semana que viene, el 5 de diciembre, tenemos un conversatorio, como os gusta decirse ahora, una conversación sobre temas de reporte de sustentabilidad justamente, empresas que trabajan en la generación de sus reportes, todo el trabajo que significa, la dedicación, la información que se recaba y la preparación de estos reportes, después se encuentran muchas veces con dificultades para poder llegar a sus públicos de interés más relevantes, y entonces vamos a compartir esta actividad junto con Pronto, Banco Itaú y DirecTV. Va a ser en Deloitte a las 8:45 de la mañana, el 5 de diciembre, hasta las 11 vamos a estar compartiendo en este diálogo sobre los temas de reporte y cómo llegar. Y después recordarles que está la inscripción de nuestras prácticas, las mejores prácticas este año, apuntando a la contribución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las inscripciones ya están abiertas, muchas empresas ya se están inscribiendo, el proceso de inscripción de la práctica y después el llenado del formulario con todos los documentos que están en nuestra página. Y nosotros desde DERES, tanto Eleonora, Cristina como yo, y Jimena Fernández, estamos allí atendiendo todas las dudas que tengan como para acompañarlos al llenado de estas prácticas. Sin más, entonces le voy a pedir a Tamara, donde está acá Tamara Farré, integrante de GEMA, pero también integrante del grupo de trabajo que junto con el staff de DERES hizo posible estas actividades que estamos concluyendo con esta conferencia de hoy, quien va a moderar la actividad de la mañana. Muchas gracias. ¿También? Bueno, qué bueno encontrarnos para hablar de respeto, qué bueno que seamos todos los que somos, que tengamos interés en por lo menos abrir el espacio para conversar. Y eso ha sido un poco el espíritu del grupo que hace ya 3 años viene generando esta invitación para encontrarnos. Para encontrarnos no necesariamente a generar conclusiones, no necesariamente a mostrar recetas que sean ineludibles, sí para invitarnos a reflexionar. Invitarnos a pensar en el tema, invitarnos a ver qué nos pasa cuando vamos escuchando las distintas cosas, con qué estamos de acuerdo, con qué no, qué nos incomoda. La verdad es que ahora, más allá de que vayamos profundizando en los distintos temas, hay algo que sí quiero compartir desde el inicio y un poco en relación a todo lo que hemos ido trabajando en el grupo que ha hecho esta actividad. La invitación es a eso, ¿no? La invitación es a que podamos darnos este espacio para pensar en estos temas que a veces no tenemos como en agenda, ¿no? Nos cuesta identificar, nos cuesta, bueno, como meterlos dentro de la estrategia de lo que trabajamos y entendemos que eso es importante, así lo viene entendiendo DERES desde hace 3 años y bueno, desde ese lugar la invitación. Algunos avisos muy importantes que queremos compartir con ustedes. Primero, gracias a Ubuntu, este evento está siendo un evento inclusivo. Esto para nosotros es una premisa clave. DERES viene asumiendo este compromiso en varias de sus actividades que está desarrollando. Y de esto también hablamos cuando hablamos de respeto, ¿no? Y de qué tan preparados estamos para poder conciliar y convivir con las diferencias. Entonces también desde esos lugares tenemos un lindo desafío y DERES nos invita también a pensarnos desde estos lugares y cómo estamos siendo o no abiertos a que estas cosas sucedan.
Por otro lado, también contarles que a través de Asuntos Públicos el evento está siendo registrado, así que después podrá verse online todas las conferencias. Ojalá que nos queden muchas cosas resonando, que tengamos que poner play muchas veces en el video para poder volver a escuchar y poder volver a conectar, así como esta conferencia lo han sido las anteriores, así que también vamos a ver ahora más adelante un video resumen de lo que ha venido siendo el ciclo, pero bueno, todas están online para que ustedes puedan acceder. Y por último, también invitarlos a compartir en las redes sociales todo lo que gusten. El hashtag es Respeto2018 y bueno, allí podrán poner sus comentarios, preguntas y demás. Otro aviso, en las carpetas ustedes tienen un formulario de evaluación en el que les pedimos antes de que se retiren pueden llenar. Para DERES es muy importante poder contar con su devolución, saber qué cosas les han gustado, qué no tanto, qué cosas se pueden mejorar, en dónde hay que seguir fortaleciendo porque les gusta, porque les interesa que así sea. Esto es una construcción que siempre es entre todos, así que desde ese lugar también los invitamos a sumarse. Y a medida se vaya desarrollando la actividad, también tendrán un espacio donde ir acercando sus preguntas. El equipo de DERES, Eleonora y Cristina, que bueno, están terminando algunos ajustes allí afuera, estarán también atentos a las preguntas que ustedes quieran ir acercando para ir desarrollando a los distintos panelistas. La actividad se va a desarrollar con una conferencia inicial y después va a haber un panel con 4 speakers que irán desarrollando distintos temas. La idea es que las preguntas del público las podamos desarrollar todos al final, por eso les hacemos este aviso de anticipado para que ustedes puedan ir allí anotando. Así que, a ver si la presentación... Bien, ok. Vamos a agradecer porque la verdad es que toda esta actividad es posible gracias a que hay un montón de empresas que apoyan a DERES para que esto sea viable, así que corresponde nombrar a cada una de ellas. Por un lado, las empresas que patrocinan y hicieron posible este evento: Inprofit, Fundación Telefónica, Movistar, LSQA, Disco, SEM, Pronto, apoyan la actividad ADPU, ACDE y El Observador. Y como les decía anteriormente, esta actividad viene siendo desarrollada en conjunto con DERES a través de un grupo de trabajo de personas que de estas 4 empresas, CUTSA, Tres Cruces, CITA y GEMA, se han comprometido con el tema y han dedicado su tiempo y sobre todo sus ganas de poder generar un valor y aportar contenidos que ojalá sean enriquecedores para todos. Así que bueno, la invitación, empecemos, ¿no? Tenemos mucho contenido para compartir. Les comparto como un entretelones. ¿Qué nos pasó en el grupo, no? La verdad es que cuando empezábamos a trabajar, cada año empezaba la actividad, vamos a hablar de respeto, estamos todos de acuerdo, respeto para todos es lo mismo, sabemos que es un valor fundamental en los seres humanos, sabemos que hay cuestiones que son como innegociables, pero también nos pasó que por suerte es un equipo multidisciplinario, es un equipo que tiene distintas generaciones, tiene distintas personas provenientes de distintos contextos, y empezábamos a tocar temas puntuales y no era que estábamos tan de acuerdo o creíamos que todo era exactamente lo mismo, y empezamos a ver, no desacuerdos, pero sí distintas perspectivas, ¿no? Cómo los mismos temas desde los distintos lugares eran observados de diferente manera. Había acuerdos, había bases comunes. Sí, el respeto tiene que ver con lo vincular, el respeto tiene que ver con la manera que miro al otro y también que me miro a mí mismo. Pero ese otro no solamente persona, el respeto también tiene que ver con cómo interactúo con el contexto y qué me pasa con las cosas que pasan a mi alrededor. ¿Dónde están los límites? ¿Quién los pone? Y cuando empezábamos a hablar de todas esas cosas, primero, lo disfrutamos muchísimo porque las conversaciones eran muy ricas. Nos pasaba que realmente no siempre llegábamos a conclusiones y dijimos, ok, pongamos estos temas sobre la mesa, invitemos a personas que nos inviten a pensar, pero sobre todo a pensarnos en estas cuestiones. Y esa es un poco la invitación, ¿sí? Entender qué cosas para nosotros son negociables y qué no, y cómo podemos construir una base en acuerdo que nos permita una saludable interacción social, que eso es en definitiva a lo que todos desde nuestros distintos lugares aspiramos. Y esto obviamente tendrá como protagonista los ámbitos organizacionales, nuestras empresas y cómo interactuamos, pero también lo familiar en el sentido de que nosotros
o sea, nos vinculamos con los otros desde lo que somos, nos vinculamos también cuando estamos fuera de nuestra empresa. Entonces, entendernos también desde esa coherencia, ¿no? Y ver cómo nos importan estos temas y cómo estos temas los trasladamos a la organización. Así que bueno, de manera de ir empezando también, vamos a compartir con ustedes un video que resume lo que han sido las actividades anteriores, de manera de tener los conceptos claves que se han ido desarrollando y poder profundizar en base a eso en esta tercera edición con nuevas conversaciones. El tema del respeto no se trata de un tema de que me lleve bien con alguien, de que hable bien, de que tenga buenos modales. Es algo mucho más profundo. ¿Y por qué se dice que el respeto es un valor que cotiza a la baja? Porque quizás han ido progresando otros valores, ¿no? Pero el respeto, por los cambios que han habido en la sociedad en los últimos años, es como que nos hemos ido acostumbrando a que, si tal cosa no funciona como queremos, nos empezamos a acostumbrar que determinadas cosas no sean como en la empresa se quiere. La función clave hoy es conciliar esta diferencia de generacionales y obviamente trabajar en la gestión y aceptar al otro, y por eso la parte de definir el respeto como tal, aceptar al otro como tal, con sus ideas y con lo que trae para aportarme, y tratar de gestionar esa diversidad dentro de las empresas, proponer acciones y sugerencias en cambio en función de estas generaciones, en función de esta heterogeneidad. ¿Qué tan fortalecidos están los mandos medios hoy en sus empresas para, en definitiva, y me refiero a los líderes entendiendo como mandos medios, para estos desafíos en las organizaciones? Entonces no nos asustemos si nosotros somos parte de ese cambio y nosotros hemos cambiado también. Lo que pasa es que los cambios se dan como más rápido. Entonces, si no lo charlamos y no acordamos y ponemos en palabra lo que cada uno aspira del otro, es como muy difícil que nos sintamos satisfechos y comunicados. La definición que más me satisfizo a mí, el respeto es honrar la dignidad del otro. Si ustedes buscan, googlean por diferentes autores, todos van a la esencia de lo que es la dignidad por el simple hecho de ser humano. Si bien obviamente la identidad tiene otras patas, digamos, hay otras esferas que son dadoras de identidad, el espacio laboral construye subjetividad. Entonces, acá aparece también el tema de la responsabilidad y la importancia que tiene estudiar a los trabajadores y estudiar cómo se van configurando estas subjetividades. El trabajo para los uruguayos, y como decíamos, en una sociedad que está centrada en el trabajo, es importante. En el 96 teníamos una importancia del 95%, en el 2006 también valores bastante similares, en el 2011 también sigue siendo muy importante, aunque se relativiza un poquito en esta escala del muy importante. Para los uruguayos el trabajo es importante, pero si fuera menos importante, ¿es algo bueno? Bueno, en la evolución vemos que sí, hay un cambio en la categoría bueno. Pasamos de un 14% de uruguayos que decían en el 96 que era bueno, una menor importancia en la vida de las personas, a un 32% en el 2011. Esto va en línea con lo que les comentaba anteriormente, la hipótesis central de la encuesta mundial de valores, que es esto de pasar de valores más materiales a valores más inmateriales, que tienen que ver con cuestiones más de proyecto, de autoexpresión, valores de hacer lo que quiero, etc. El mundo de trabajo en Uruguay es heterogéneo. Es el principal desafío y de verdad es lo que hay que entender, ¿no? Y que esta heterogeneidad nos va a desafiar en términos de gestión. Hay un clima de desconfianza que refuerza esta heterogeneidad que venimos viendo, esto de somos más diferentes que antes. Estamos rompiendo con esta idea de la homogeneidad uruguaya. Hay una mirada a la autoridad en un sentido horizontal, aparecen las cualidades asociadas a la tolerancia y al respeto, algo que se valora por parte de los uruguayos. El mundo relacional del trabajo es relativamente bien valorado por los trabajadores y no se problematiza el respeto por parte de los mismos, lo cual no quiere decir que no sea, como decía recién, un tema para la gestión de la diversidad a la interna de las organizaciones, y no quiere decir que sin duda, como aparece acá, y también insistimos esto en otras dimensiones, darle voz y escuchar a los trabajadores. El respeto es un valor devaluado.
O sea que está a la baja, por lo menos en la percepción de la mayoría. Yo no tengo un estudio sociológico para saber si está en decadencia o cayendo el valor que le damos al otro, ¿no? A la otra persona que tenemos delante, ya sea uno o decenas o cientos o miles. Lo que sí he podido ver a través de algunos cuantos años de gestión, de consultoría y de docencia, es que los valores pueden ser gestionados. Y una de las cosas que planteo es que si miramos en perspectiva, este tema no es un tema solo del Uruguay, ni solamente de este siglo. Es un desafío humano que viene desde muy larga data. Muchas veces estos temas en las organizaciones se intentan colocar en un área central y dice, bueno, tenemos un área donde se trabaja este tema, o es un tema de gestión humana, o es un tema de responsabilidad social. Y en realidad uno centralmente lo que puede buenamente es hacer es intentar generar alguna política, desarrollar algún esquema de buenas prácticas, pero quien se enfrenta todos los días en el desafío de ser respetado y generar respeto y respetar es cada uno con quien interactúa, ¿no? ¿Qué es lo que explica los resultados? Esa es una pregunta que está continuamente presente. Cuando uno se presenta con este tema, podemos ver que hay dos grandes factores que impactan en los resultados de las empresas. Por un lado podemos decir que están lo que tiene que ver con el entorno, dónde está instalada la empresa, cuál es la política macroeconómica del país, los niveles sociales, cosas que muchas veces impactan sin duda en la empresa, pero que a su vez están fuera del control de la empresa. Y eso sin duda impacta en los resultados. Y por otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con la empresa, y uno podría decir lo que tiene la empresa y cómo lo gestiona, sus recursos y qué hace con ellos. Y lo tercero, aunque parezca bobo, son las relaciones personales. El tener amigos empresarios. Mi amigo es mi amigo, mi contacto es mi contacto. Y en este mundo, aunque haya mucha tecnología, aunque haya muchas cosas, muchos de los negocios, muchas de las cosas terminan siendo, yo conozco a fulano, lo puedo llamar, tenemos una empatía, tenemos un respeto, tenemos un feeling bueno, y eso habilita un negocio. Pero les puedo asegurar que probablemente mis hijos, que tienen 20 y 23, seguramente no la definan de esta manera, la definan de otra. Entonces, se lo tenemos que decir. O sea, el poder escribir estas cosas y ponerlas arriba de la mesa es ponernos de acuerdo en el ejemplo que ponía Ivonne hoy temprano de, bueno, ¿esto está bien para nosotros o no está bien? ¿Está bien que estés tuiteando en vivo o no está bien? Puede estar bien o puede no. Digo, nosotros como organización tenemos la obligación de poderle decir a la gente lo que está bien y lo que está mal adentro de nuestra organización. Y qué entendemos por las palabras adentro de nuestra organización. Bueno, gracias por vuestra presencia. A Roberto, a Dinora, Eduardo, Gabriel, ¿dónde andan los futuros ocupantes de esta? Pensé que ya iban a estar. Bueno, está bien, así comen algo. Bueno, señores, hablemos del respeto. Ellos hablaron del respeto. Me voy a presentar. Mi nombre es Diego, mi apellido es Del Grossi. Tal vez con alguno tengamos el gusto de conocernos. Con los que no, les digo que hace 29 años que me dedico a la televisión, al teatro, al cine, a la radio y a las comunicaciones en nuestro país. O sea que si no me conocen, puede ser que vivan adentro de un submarino nuclear. Pero bueno, puede ser que por nombre no, el flaquito de la tele, el narigón, el feíto, todas esas cosas lindas que habitualmente la gente dice los primeros 10 segundos que uno aparece en escena. Ahora casi siempre lo primero que preguntan es, ¿vive todavía? Sí, bueno, vive aún. Les agradecemos la presencia. ¿Por qué? Porque bueno, el tema que hoy están tratando más que nada los que saben, los catedráticos, es el tema del respeto empresarial. Yo como docente, yo soy docente en los ratos libres, que es con lo que hago el dinero, es el respeto en el aula, el respeto hacia... Si no, desde luego lo que me paga el grupo yo lo dono automáticamente, yo, a una familia pobre, a la mía. Y cuando uno habla del respeto hacia el otro, habla del respeto hacia sí mismo. Todo comenzó con la Revolución Francesa, cuando estaba antes de Luis XIV y dijo, l'État c'est moi, el Estado soy yo. Vino la Revolución y dice, no señor, l'État sommes nous, el Estado somos nosotros. Y en Uruguay decir el Estado somos nosotros es porque tenemos 300.000 empleos públicos, el Estado somos todos nosotros, o sea, dentro de poco, donde haya un empleado
privado, ¡oh, no, te pusiste empresa así! ¡Qué loco! Pero fuera de eso, estamos hablando del respeto hacia el otro, no ser tan individualistas. Y desgraciadamente, la industria, el comercio, las relaciones interpersonales, la tecnología nos está impulsando a ser cada vez más individualistas. ¿Qué significa individualistas? Que está muy bueno ser individualista. Vamos a ver de dónde partimos. Partíamos de lo individual, partíamos de primero el rey, primero el reino. Vamos a la guerra porque el rey lo quiere, ¿no? Hay que pelear por el rey, ¿no? Hay que dejar la sangre por la bandera. El individuo no importaba. Vino la revolución y dijo, no, ustedes importan. Ustedes tienen derechos, Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano, que luego, hoy sabemos que es del hombre, de la mujer, de ellos, de ellas, de ellos, de ellos y de huyos, ¿no? O sea, de todo, hombre, animal, vegetal, yogur dietético, frutado, etcétera, ¿no? Entonces, llegó un momento en el cual hoy vivimos un momento de extremo individualismo. Mi derecho prima sobre el de todos los demás. Y lo hacemos inconscientemente. No es que seamos malos, no es que la raza humana es, como diría Mr. Smith en, no sé si se acuerdan, esa estupenda trilogía de Keanu Reeves, ¿no? Matrix, cuando el señor Smith, que era esa especie de holograma, le decía a Keanu Reeves, ustedes son un cáncer que están consumiendo al mundo, por eso es que la Matrix trata de ordenar. No es que seamos eso, ni mucho menos. Así como hay gente que contamina, hay gente que descontamina. Así como hay gente individualista que no piensa en los demás, hay gente como ustedes que está hoy aquí tratando de aprender, porque venimos a eso, venimos a aprender. El que diga que se las sabe todas, no solo está equivocado, sino que está demostrando pedantería, bueno, y distintos problemas de flatulencias. O sea que yo no voy a andar enseñándoles a ustedes qué es o no el individualismo. Pero el individualismo lo vemos todos los días, lo vemos en el supermercado. Cuando pasa esa viejita de 78, 80 años con el carro, como si estuviera subido a un Panzer alemán, ¿no? Y sigue, porque va ¿no? Tiene que ir, por ejemplo, a los helados, faltan 100 metros, la viejita se pone helado acá y avanza. Y en el medio puede haber una mujer pariendo y la vieja sigue de largo. No es porque la vieja sea mala, no es porque la vieja sea de apellido Hitler, es porque ella tiene su derecho a comprar el helado. Y nos debe haber pasado a más de uno, que dentro de poco hay que poner un semáforo en el supermercado, porque vas así, tenés que mirar para los costados porque te llevan puesto. Y te llevan puesto con un coso de metal que te filetea pedazos de carne, ¿no? Porque una cosa es chocar con un auto con airbag y con ABS, y otra cosa es que te lleve puesto un carro de supermercado, ¿está? Otra cosa que nos pasa es que, claro, mi derecho prima. Entonces yo estoy dando la clase, siento que se abre la puerta, me doy vuelta y entra Ochoa, 8:15, cuando la clase empezó a las 8. Y lo ves pasar, 15 años. Buen día, Ochoa. Buen día. Hola. Es tarde. Sí, no, profesor, lo que pasa es que tipo... O sea, el bondi, todo mal, o sea, el primero no pasó, pero no paró, o sea, está todo re mal, mala onda, el segundo sí, nos reparó y subimos, y... Ochoa, ¿sí? ¿Puede hacerme el favor de salir un segundito, golpear primero, pedir autorización y entrar? Porque aunque usted no lo crea, si bien la construcción edilicia y el catastro del lugar pertenece a... Esta es mi clase. Entre y salga. Ay, ufa. Ay, ufa. Ay, ufa, no te lo dice de malo. Te lo dice porque es la forma en la cual se conducen los chicos. Yo recién venía por aquí, por la calle Rivero, unos chicos decían, fa, no, ñeri, fa, no, boludo. Cuando yo era chico, la palabra boludo era para reto a duelo al otro día a las 8 de la mañana en el Prado, ¿no? Boludo significaba dejado, mugriento, vago, persona, ¿no? Boludo. Ahora el boludo es que haces pibe, que haces botija. ¿Me explico? Han cambiado también las formas de comunicación. Entonces, vamos, Ochoa, empiece. Golpea. Adelante. Soy yo, profe. Ya sé, Ochoa. Pero esto es un acting que estamos haciendo. Entre. Diga buen día. Buen día, profe. ¿Cómo le va? ¿Puede pasar? Qué raro entrando tan tarde. No, lo que pasa es que el bondi ya lo sé, Ochoa. Es para que usted pase tranquilo. No lo hago de botón, tenaza, manda preso, canuto, toca reja. Lo hago porque pretendo que el muchacho, cuando hoy o mañana trabaje en alguna de las empresas que ustedes representan, sea medianamente educado.
¿Por qué? ¿Qué nos diferencia de los animales? Saludar y pagar impuestos. Lo segundo es inevitable, lo primero es inducido. O sea, si no me esfuerzo en poder poco a poco fortalecer esa pequeña pátina que nos diferencia de los animales, porque no nos diferencia casi nada. No sé si ustedes vieron el genoma de un chimpancé y el genoma de un ser humano. Es un 0,3% que nos diferencia. O sea, somos casi chimpancés. ¿Me explico? Y viendo al ministro del Interior ayer, creo que somos casi, ya estamos, nos falta agarrar la banana nada más, ¿está? O sea, no estoy queriendo decir que, pero estamos a esto de volver a ser animales, en todos los aspectos. Basta que se te cruce un tipo con el auto, una mujer, ya ahí nos viene todo, ¿no? Si es mujer, pobre, ya la mandamos a lavar los platos, cuidar los nenes, sacar al perro, lavar la ropa. Si es hombre, si es veterano, pero viejo, podrido, mirá la edad que estás, tendrías que manejar con bastones canadienses en vez de estar manejando un auto. O sea, te sale el yo soy superior. Repito, no es maldad. Es que la sociedad contemporánea nos dice que primero está mi derecho y no tengo obligaciones. Ochoa entró tarde, pero después cuando suena el timbre de recreo quiere salir. ¿Por qué? Porque él tiene derecho, obviamente, a su recreo. Pero yo también tengo derecho a que si me levanté temprano, preparé la clase y entro a las 8, ellos tienen el deber de estar a las 8 allí. O sea, derechos y obligaciones que hacen que eso se transforme en una relación de respeto. Y comprender al otro. Comprender al otro no significa justificarlo, porque si no, justificamos a los nazis en la Segunda Guerra. ¿Ah? Comprender al otro significa ponernos en su circunstancia, porque es muy difícil, cada vez es más difícil. Pero yo creo que lo vamos a lograr. Los uruguayos y las uruguayas somos un pueblo afable, un pueblo cordial, somos un pueblo que está a la vanguardia de la legislación igualitaria. O sea, mientras en otros países... A ver, vamos al Mundial, 2 segundos, ya que este año estuvo bastante como monopólico, ¿no? Que vimos la pantalla en verde durante un mes. ¿Tá? Egipto, Arabia Saudita, Rusia. Fueron los 3 países contra los cuales nuestro team de fútbol jugó. A los 3 le ganamos. Egipto, un país regido por la ley islámica, donde de los 30.000 hinchas, solo 200 eran mujeres, porque está mal visto que la mujer vaya al estadio. ¿Ah? Arabia Saudita recién en junio de este año, luego de 130 años que se inventó el auto, recién junio de este año le dio la libreta a las mujeres. ¿Sabían eso? Que recién en junio de este año se le permite a Arabia Saudita a la mujer manejar, que no quiere decir que Abdullah le presta el Rolls Royce, son cosas distintas, ¿no? O sea, una cosa es tener la libreta, otra cosa es que te deje manejar, es como tu hijo, ¿no? Le dije, papá, quiero manejar. Bueno, primero tener la libreta, estamos cenando y viene el nene y se toma, acá está la libreta, bueno, comprate el auto, ahí vas a manejar. ¿Ah? Esto es exactamente igual. Y después Rusia. No sé si ustedes saben que en estos momentos en la administración pública rusa está prohibido ser homosexual. Tú sos homosexual y es causal de despido. Ya está, no hay que decir más nada. Aquí en Uruguay tenemos una legislación vanguardista que tiene que ir acompañado, ¿cómo vamos a decirlo? Ustedes saben de computación algo, sí, todos algo tenemos que saber, si no, no podemos manejar un celular. Ustedes saben lo que es el hardware y el software. El hardware, la parte de afuera. El software es la parte de adentro. Bueno, en Uruguay el hardware 2019. O sea, Apple nos envidia, Hewlett Packard nos quiere copiar. Ahora el software es 1923. ¿Ah? Y te das cuenta al toque. Te das cuenta cuando metimos el primer gol contra Egipto. Acabo de venir del shopping donde hay una accesibilidad estupenda, donde puedo bajar del auto, subirme a una silla de ruedas y por una rampa acceder aquí al World Trade Center. Excelente, me encanta, genial. Metimos el primer gol contra Egipto, todos los que estaban en el banco suplente al medio de la cancha a festejar. Todos, menos el maestro Tavares. ¿Por qué? Porque no sabía dónde mierda meter el bastón canadiense. Porque todo el mundo dejó al Rengo haciendo... no, o sea, es genial. De la boca para afuera todos igualitarios. Ahora, dejaron al artífice de la victoria dando traspiés con los bastones. Mírenlo, está en YouTube, no estoy mintiendo. Y miren el segundo gol, pero esta vez contra Arabia Saudita. Festejaron desde el banco suplente. Se ve que alguien le dijo, festejen, pero no dejen al Rengo ahí. ¿Me explico? O sea, no es que lo hicieron a propósito, es que
cuando nos viene el animal humano, que había un programa estupendo de la televisión española que se llamaba El Animal Humano, nos viene el animal humano, nos olvidamos de todo. Entonces, hoy en día, que estamos en una época justamente de gran individualismo, porque me importa si tengo calor, yo hago apagar el aire acondicionado si yo tengo calor en un salón donde hay 60 personas, porque me ha pasado de estar actuando en un lado, viene el mozo y dice la señora de la mesa 4 que apaguemos el aire, pero hay 200 personas más. Pero la señora, ¿quién es la reina de Inglaterra? Pero dejate de joder, deja el aire como está, ¿no? O sea, es yo primero. Entonces, en un momento de yoísmo, parece que la solidaridad estuviera pasada de moda. Parece que considerar al otro estuviera pasado de moda. Ayer yo en Twitter le ofrecí ayuda a una botija que está en Maldonado, que no tiene acceso a libros. Le puse, bueno, mira, tengo los libros, si querés te los mando. Uy, al rato en Twitter, uy, qué solidario, uy, qué bueno. Yo parecía la Madre Teresa de Calcuta. Le digo, vos, aflójenle, estoy ofreciendo un libro, no estoy ofreciendo un riñón, ¿no? ¿Por qué? Porque aparentemente el que sale de lo común, y a ustedes les debe haber pasado también, a ustedes les debe pasar constantemente, cuando dejan pasar a alguien en una cebra y hay gente que dice, oh. Es normal que te deje pasar en la cebra. Es normal que pase primero una madre con su hijo o un padre con su hijo porque está cargando otro guacho, ¿me explico? Es normal. ¿Pero por qué no es normal? Porque en estos momentos hace la tuya. Entonces, como estamos en hacer la tuya, nos importa un reverendo rábano si cuando inauguramos la fábrica contaminamos, nos importa un reverendo rábano si estamos o no ayudando no solo a la ecología, sino al vecino, nos importa un rábano si justo prendemos para hacer un asado y la vecina acaba de colgar la ropa porque hace 3 días que estaba lloviendo, entonces le llenamos la ropa de olor a humo. Entonces, al dejar de considerar al otro, es cuando vienen los problemas. Yo primero, yo segundo o yo tercera. Todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y este es un país estupendo. Este año estamos cumpliendo 80 años del voto femenino, 1938. Primera vez en Latinoamérica que vota la mujer. No hay ninguna celebración, pero tendría que haber una celebración. Primera vez que una mujer en Cerro Chato fue y puso un voto. Ganó el presidente Alfredo Valdomir. Entonces, vos decís, general arquitecto. En aquella época era general arquitecto, general aviador, general abogado, ahora general eléctrico. ¿Ah? Y vos ahí pones a razonar y decís, ¿qué pasó? Y pasa que nuestro pequeño país, como le pasa a Bélgica al lado de Alemania y Francia, como le debe pasar también a otros países pequeños al lado de potencias, nos dejamos llevar. Miren todo el problema de la Argentina, ¿no? Todo esto de todo, ¿no? Miren la Argentina, hagamos un resumen, ¿no? Ayer tuve el gusto de participar con un periodista argentino. Me decía, perdón la demora del Grossi, Aerolíneas estaba de paro. Bueno, ¿y por qué no te tomaste el Papa Francisco? Se rompió. Bueno, pero ¿por qué no te viniste, no sé, en helicóptero, nadando? No sé, no sabes los puentes cortados. ¿Por qué? No, porque hay manifestaciones contra el G20. Entonces, es siempre mi derecho sobre el otro. Me importa un rábano si te quedas clavado, me importa un rábano si no te atienden en una mutualista. Es yo primero, yo segundo, yo tercero. Creo que en el momento que nos saquemos un poquitito individual, no quiero decir que ahora agarro, me flagelo, salgo acá 26 de marzo y Luis Alberto de Herrera y me pongo una corona de espinas, ¡ay, tráiganme, pago el IRPF tuyo! No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que simplemente es ser un poco más humanos y un poco menos animales. Animales en el buen sentido, porque no hay cosa más noble que un animal. La perrita mía acaba de tener familia, tuvo 7 cachorritos hermosos, que no hay noche que no nos tengan en vela llorando los 7 perros de mierda. Pero no hay cosa más tierna, porque en el momento que los vas a ahogar en querosén, te miran con una carita como diciendo, hola papá, y son las 4 de la mañana y vos que volviste a las 2 de trabajar, como me pasó ayer, estás agarrando a un perrito y haciéndole así, y vos sabés que se va a ir porque los vas a regalar, y si no los metés en una catapulta y los tirás. Entonces los agarrás y decís, bueno, son hermosos, son fieles, ya escuchan tu voz y ya teniendo solo un mes de vida van hacia vos. Como me decía la otra vez un amigo, agarrá a tu esposa, agarrá a tu perro, encerralos a los 2 en la valija del auto durante 5 horas, abrí la valija. ¿Quién se pone contento de verte? Lo pueden hacer con su esposo también, muchachas, no se preocupen. ¿Ah? Entonces,
creo que si pensamos un poquitito más en el otro y un poquitito menos en nosotros, vamos a ser un país mejor. Y hoy tenemos nada más ni nada menos que a Roberto, tenemos a Dinora, a Eduardito, a Cristina, bueno, que nos van a dar una gran lección de vida. Son grandes empresarios, son grandes referentes, son personas que son líderes en sus respectivas asignaturas y materias, y tener a 2 mujeres en este plano de 4 personas también a nosotros nos halaga mucho. Mi nombre es Diego Del Grossi y ha sido una transmisión directa para CNN. Hasta luego y muchas gracias. Esto recién comienza. Gracias, hasta luego. Bueno, vamos a seguir. Vamos a invitar a Roberto a que vaya pasando. Roberto nos va a hablar del respeto en relación a los vínculos, a lo intergeneracional, al relacionamiento. Roberto es psicólogo clínico y educacional, tiene un doctorado en la UBA de Buenos Aires, magíster en educación, docente universitario en CLAE y UCUDAL. Es investigador y consultor en TICS y educación. Ha dictado innumerables talleres y conferencias en Uruguay y en otros varios países. Ha escrito artículos en diversas revistas nacionales e internacionales, siendo autor de varios libros sobre temas de cibercultura. Roberto, muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias por estar acá y gracias por la invitación. Tuve el gusto de estar en la primera edición y bueno, y estar en esta hoy 3 años después, un poquito más viejo, pero bueno, con las algunas mismas ideas de aquel momento y algunas otras de repente que han ido variando en función de lo que uno va viendo cuando nos juntamos previamente a esta actividad, bueno, para planificarla con todo el grupo. El tema respeto, el tema valores, no es algo que yo habitualmente, digamos, esté hablando de ello, por lo cual significó para mí ponerme a pensar un montón de cosas y tratar de buscar, bueno, cuál podía ser la arista, digamos, que por lo menos aportara algunas cosas, sobre todo para pensar, ¿no? Para pensar esto, porque, digamos, hay algunas cosas que son ciertas, hay algunas cosas que son verdades, pero como dice el título, ¿no? Mucha cosa es opinable, no sé si todo es opinable, en realidad me atrevería a decir que no, pero bueno, pero hay determinadas cuestiones, digamos, hoy del contexto y determinadas cuestiones que hacen al momento en el que estamos, que me parecía bueno tratar de traerlas de forma tal de, sobre todo, de abrir el debate. Entonces, primero que nada, vayamos al eje central, que era el respeto, ¿no? Yo tomé 2 definiciones que son un poco distintas, pero que van en la misma línea, es decir, esta tiene que ver más con, digamos, cuando uno dice, bueno, yo respeto a fulano, ¿no? Por esa investidura que tiene, por ese lugar que tiene. Cuando hacían el raconto de las actividades anteriores de respeto, en un momento se hablaba de horizontalización de las relaciones, ¿no? Y yo creo que eso es un concepto importante en relación a esto, es decir, cada vez más aquello que tiene que ver con las jerarquías, aquello que tiene que ver con los distintos lugares, de alguna forma está hackeado, ¿no? Vivimos en un mundo que es mucho más horizontal, por lo tanto, los distintos lugares, los distintos, digamos, las distintas jerarquías que se ponen en juego a la hora de negociar, de encontrarse, de múltiples cuestiones, digamos, está un poco hackeado por lo que es el contexto, ¿no? Un contexto que en ese sentido, lo vamos a ver un poquito más adelante, lo tecnológico tiene mucha fuerza porque es, digamos, un impulso importante a la horizontalización, donde todas las opiniones pueden aparecer como válidas. No quiere decir que lo sean, pero sí pueden aparecer como válidas. Y la segunda definición tiene que ver con considerar que algo es digno y debe ser tolerado, ¿no? Cuando en las reuniones previas hablábamos de tolerancia y respeto, ¿no? Que Dinora después seguramente se explaye un poquito más en esto de la tolerancia, que no es un término que le guste precisamente. Y bueno, y tiene que ver con esto, bueno, hasta dónde respeto, hasta dónde tolerancia, ¿no? Hasta dónde, digamos, dicho de otro modo, bueno, no me gusta, no respeto, pero bueno, trato de bancarlo, ¿no? Como una cosa casi que impuesta, ¿no? Y, digamos, esta afirmación tiene que ver más con el respeto a la libertad de expresión, al respeto al propio cuerpo, el respeto también, ¿por qué no?, a las opiniones que son distintas. Entonces, si uno desglosa respeto, seguramente se podría desglosar en muchos más componentes, pero yo elegí 3 que me parecen importantes. Sería, primero, respeto hacia las personas, ¿no? Y puse entre paréntesis amigos o no amigos,
Porque para mí eso es un elemento muy importante, es decir, y se decía también en el video ese, ¿no? Cuando somos amigos de alguien, cuando tenemos, y amigos puede ser, en el más amplio sentido, amigos puede ser compartir el mismo barrio, haber compartido el mismo cuadro de fútbol, haber compartido la escuela, haber compartido un trabajo, es decir, hay algo que nos hace más cercanos, que eso ya tiene un efecto enseguida en el respeto, es decir, tendemos a respetar y a querer, en este sentido, mucho más a aquellos que sentimos como parecidos, como similares, por cualquier característica. Y lamentablemente, ¿no? Esto no es una cosa que, digamos, uno pueda decir que se va gestando, o sea, no podemos culpar acá al contexto, sino que es algo que ya viene en el software del humano. Es decir, la psicología evolucionista que trata de explicar un montón de fenómenos, cuando se pone a analizar estos conceptos, ya desde los primeros 6 meses los bebés son capaces, digamos, de discriminar a los que son parecidos de los que no son parecidos y a medir lo que hacen los parecidos con una vara distinta a lo que son no parecidos, ¿no? Y estamos hablando de 6 meses de edad. O sea, fíjense que eso ya viene, es un componente que ya tenemos incorporado en nuestro software, es decir, los que se nos parecen, los que son más parecidos, parecieran tener más razón y disfrutamos más de los éxitos de esos que de los éxitos de los otros. Pero no solo eso, sino que también disfrutamos cuando a esos que no son parecidos no les va bien. Es decir, hay un componente también en este sentido que uno diría, bueno, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la maldad se aprende, es nature versus nurture. ¿Cómo es esto? Bueno, desde los 6 meses los pibes cuando ven que hay un personaje que es tildado de malo, disfrutan cuando les va mal. ¿No? Eso en cualquier, digamos, ustedes lo pueden ver en decenas y decenas de papers que hablan, ¿verdad?, de cómo ya los niños desde esas tempranas edades diferencian, ¿no?, el respeto, el cariño, la valoración a los que son amigos, de los que no son amigos, los que son parecidos, de los que no son parecidos, ¿no? Luego, respetar lo que se dice, ¿no?, que es distinto. Yo puedo respetar a la persona que enuncia algo, pero puedo no respetar lo que está diciendo. De respetar en el sentido de que me parece que lo que está diciendo es un reverendo disparate. ¿Por qué? Por eso yo puse ahí, entre paréntesis, opiniones o evidencias, ¿no? Hay cosas que, digamos, no deberían ser, o mejor dicho, a mí no me gustaría ser operado por un cirujano, ¿no?, que, digamos, que se maneje en base a opiniones porque le parece, ¿no? Yo para mí, y que estuviera, digamos, haciendo un debate con otra gente de repente que no tiene la menor idea de cómo hacerlo, pero le parece, ¿no? Le parece porque escuchó, porque la vecina que la operaron de la vesícula, entonces tiene alguna información sobre eso. No, yo preferiría que hubiera evidencias, o sea, que quien me va a operar tenga evidencias claras. Y creo que en este sentido vivimos hoy en un contexto donde hay muchas más opiniones que evidencias, ¿no? Y esto a mí sí me parece que es una cosa grave, porque, digamos, yo puedo decir, bueno, si estamos hablando en un cumpleaños sobre si fulano es bueno o malo, si fulano debería o no casarse o divorciarse de su segunda esposa, o si fulano estuvo mal con lo que hizo con tal amigo, es una cosa, ahí son opiniones, digo, no podrá haber evidencias, pero digamos, estamos en el ámbito de lo subjetivo. Ahora, cuando hablamos de determinadas cuestiones que nos afectan a todos, yo esperaría que habláramos de evidencias, ¿no? Voy a poner un ejemplo bien reciente, ¿no? Hasta cómo se pueden manejar las evidencias. Cuando la calle Pou saca el tema del 0,3 en el alcohol, ¿no?, se empieza a hablar de opiniones y después se pasa a evidencias, algunas evidencias, pero siempre sesgadas, ¿no? Y, digamos, y es muy difícil ver a alguien que diga, que ponga toda la evidencia. Dice, bueno, mira, esto se hizo así, asá, no sería tan difícil hacerlo. Pero sin embargo, pareciera que, digamos, prima la primera parte, si son amigos o no son amigos los que dicen tal o cual cosa. Y perdemos de vista que en realidad de lo que deberíamos estar hablando es si las medidas que vamos a tomar ayudan a que la gente muera más, muera menos, quede más o menos lesionada. Eso debería ser el foco, ¿no? Si después, a partir de eso, en todo caso, bueno, determinar si es 0,3, 0,5 o nada, ¿no?
Pero me parece que estas dos cosas muchas veces se entremezclan. Y en tercer lugar, y no menos importante, el respeto a las reglas. Es decir, esto va desde la Constitución, ¿no?, hasta lo distintas en las empresas, lo que son, digamos, las reglamentaciones, ¿no?, que no importa si son amigos o no amigos los que las transgreden, ¿no? Y muchas veces en Uruguay nos pasa esto, ¿no?, que estamos mucho más con la camiseta puesta de quién hizo eso, ¿no?, en lugar de, digamos, de respetar a esas reglas, como algo que nos protege a todos, porque de hecho, digamos, las reglas esas, entre otras cosas, están para al menos intentar protegernos a todos, es decir, darnos un marco regulatorio donde movernos, ¿no?, esto sea en la empresa, en un país o en una familia, ¿no? Son esas cosas que hacen que sea mucho más fácil el respeto, porque hay un marco. Ahora, si, digamos, yo me muevo de acuerdo si son amigos o enemigos, si me muevo de acuerdo a lo que a mí me parece y no me muevo de acuerdo a lo que debería ser o lo que sería, digamos, más apropiado hacer, digamos, esto genera muchas veces una suerte de caos, ¿no?, y de falta de respeto, que es un poco, digamos, lo que nos lleva a nosotros estar hablando de respeto. Uno habla de las cosas cuando le parece que están fallando, las cosas que están bien, en general no hablamos de ellas, ¿no? Esta es una imagen, digamos, que muestra cómo una misma, digamos, depende mucho de la perspectiva, que no hay verdades absolutas, ¿no? Puede ser de un lado un 9, un 6, y los dos tienen razón, ¿no? Esto es una imagen que, entre otras cosas, pone sobre la mesa una cosa que yo quería compartir con ustedes, que es la teoría de la mente. No sé, ¿han escuchado ustedes hablar de la teoría de la mente? No, bueno, les cuento. Básicamente, ¿qué es la teoría de la mente? Es esto, ¿no? Dice, es la capacidad de tener conciencia de las diferencias que existen entre el punto de vista de uno mismo y el de los demás. Esta facultad hace posible que tengamos en cuenta los estados mentales de otros sujetos sin suponer que estas ideas o pensamientos son como lo de uno mismo. Es decir, los otros no tienen por qué pensar como yo, ¿no?, que es un poco el primer paso previo, digamos, a luego respetar o no lo que el otro va a pensar. Una persona que ha desarrollado teoría de la mente puede atribuir ideas, deseos y creencias al resto de agentes con los que interactúa. Y básicamente se trata, ¿no?, de pensar casi inconscientemente, casi automáticamente lo siguiente, yo creo que tú crees esto. Es decir, darle al otro una mente, ¿no?, suponer que el otro tiene una mente. ¿Quiénes son, digamos, quienes tienen dificultades? De repente, los que padecen algún trastorno del espectro autista tienen dificultades justamente para desarrollar una teoría de la mente, adscribirle a otro, digamos, ideas o pensamientos que sean distintos a lo que ellos están pensando, ¿no? Y después, otra cuestión relacionada con esto es lo que conocemos como doxa, ¿no?, que es básicamente una opinión que viene ya desde los griegos y que a mí me parece muy importante, ¿no?, la doxa, la opinión hoy, porque es un mundo hoy donde la opinología es una de las ciencias más desarrolladas, ¿no?, y particularmente en Uruguay creo que hay varios posgrados, digamos, posibles de ser realizados. No sé cuáles son las instituciones, digamos, que están acreditando eso, pero sí hay mucha gente que se ha graduado de eso. El contexto actual en el que estamos, ¿no?, esa inteligencia colectiva o conectiva que nos ha permitido a partir, digamos, de los finales del 90, las redes sociales, distintas plataformas, ha hecho que aparezcan todas estas inteligencias colectivas o la sabiduría de las multitudes. Las multitudes en general, cuando se estudia, hay varios autores que han estudiado, Pierre Levy, Derrick de Kerckhoff, que fue el discípulo de McLuhan, el preferido de él. Ellos hablaron casi al mismo tiempo en el año 95 de inteligencias colectivas e inteligencias conectivas, cómo, digamos, la red iba a posibilitar que emergieran, ¿no?, determinados pensamientos que no tenían que ver con una persona, sino que tenían que ver con sistemas en la medida que se empezaban, digamos, las distintas voluntades y opiniones y mentes a poner en juego, ¿no? Lo mismo dos otros autores, Surowiecki y Johnson, que hablan también de estos sistemas emergentes, de la sabiduría de las multitudes y cómo las multitudes en general no se equivocan, porque cuando uno, digamos, las multitudes lo que van generando es una especie de campana de Gauss, donde en un extremo uno opina una cosa, en otro extremo, pero cuando uno busca una media o una mediana, más o menos está bastante cercano a aquel programa El Precio Justo, ¿se acuerdan?, ¿no? Si uno lo hace con pocas personas se van a equivocar, pero si uno lo hace con
con muchas personas, ¿verdad? Al final van a llegar más o menos a ese número, digamos, que está cercano a la verdad. Ahora, estas inteligencias colectivas conectivas cada vez más, digamos, se empezaron a teñir también de socialidad, ¿no? Es decir, hasta el advenimiento de las redes sociales, tal como las entendemos hoy, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, MySpace en los comienzos, ¿verdad? Había una cosa mucho más libertaria, era un modelo mucho más hippie, un modelo sesentista, donde, digamos, lo que se buscaba era generar un espacio por fuera del espacio material, es decir, se trató de armar en el espacio virtual algo diferente, con otras reglas, que fuera más libertario, ¿no? Eran todos los hippies, digamos, de San Francisco estaban muy copados con la idea de que, digamos, en las redes, pero en las redes, no en las redes sociales actuales, sino que en esas plataformas se iba a poder generar casi que una especie de hombre nuevo, ¿no? Donde se podía, uno no estaba atado a los constreñimientos que tiene la vida cotidiana y citadina. Bueno, nada de eso pasó en la medida que las redes sociales empezaron a meterse, ¿verdad? Y se empezó a mezclar con los vínculos, se empezó a mezclar, digamos, con quiénes somos, quién lo dice, desde qué lugar, y eso empezó a complicar las cosas, ¿no? Y, digamos, empezó a generar algunas cuestiones que a mí me gustaría, como efectos, que ustedes empezaran a pensar para tratar de entender por qué la gente falta el respeto. Y yo trabajo mucho con jóvenes y siempre digo que cuando se habla de fenómenos como bullying o ciberbullying, la gran mayoría no son malos, la gran mayoría son estúpidos. Y hay una enorme diferencia entre ser malo y estúpido. O sea, los estúpidos hacen cosas malas, pero las hacen por estúpidos, no por malos. El segmento de malos es muy chiquito, ¿no? Y a veces no es tan fácil identificarlos. Los estúpidos hacen muchas estupideces que pueden tener consecuencias malas. Por suerte yo creo que la gran mayoría son estúpidos y no malos, a pesar de que sí reconozco que hay algunos malos. Y, digamos, en las redes nos pasan algunas cosas que parecen malas, pero que en realidad son más bien estúpidas. Uno de estos efectos que yo quería compartir con ustedes es el efecto audiencia, que todos los conocemos bien. Vamos a un restaurante y ¿qué es lo primero que hacemos una vez que nos traen el plato? La foto, ¿no? La foto para subirla, ¿no? Al grupo de WhatsApp, de Instagram, de las madres del colegio, del grupo de facultad, yo qué sé, lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, vivimos como si fuéramos Piqué, ¿no? Y Shakira almorzando, y no somos Piqué y Shakira, pero bueno, la posibilidad, digamos, de tener seguidores y que te siga, que alguien te ponga, qué rico, qué divino, dónde están, todas esas cosas nos hace creer, ¿verdad?, que tenemos unas audiencias, digamos, que están interesadas en la milanesa al pan que tenemos delante nuestro. Lo otro es la conciencia de ambiente. Sabemos lo que desayunaron Piqué y Shakira, porque seguimos el Instagram de Piqué y de Shakira, ahora que se volvieron a hablar, vieron que estaban medio peleados. Sabemos lo que almorzó Godín, seguramente milanesas, ¿no? Sabemos, digamos, lo que tomó de merienda de repente Messi. No sabemos tanto de tanta gente tan innecesariamente, ¿no?, que es impresionante, ¿no? Cómo eso nos va descentrando, porque todo eso nos va sacando de nosotros. Digamos, si nosotros queremos respetar a los otros, tenemos que estar, por lo pronto, bien centrados. Cuando uno está bien centrado, vieron que es mucho más fácil respetar a los otros. Cuando uno está alterado, descentrado en otras cosas, es mucho más difícil, porque uno va como, lo va como siguiendo ahí un flujo, ¿no? Entonces, estas cosas nos van descentrando y no ayudan, indirectamente no ayudan al respeto. Y la tercera cosa es la llegada a más círculos, es decir, cada vez sabemos más, ¿verdad?, de lo que pasa en China, ¿no?, de lo que pasa en Corea, de lo que pasa en Rusia, de lo que pasa en Arabia Saudita, y capaz que sabemos menos, ¿verdad?, de la gente que tenemos más cercana. Es decir, cuanto más estamos atentos a los otros, cuanto más conocemos el ambiente, ¿no?, cuanto más círculos vamos llegando, más nos vamos alejando de nosotros mismos y de aquellos que son importantes, que en realidad son los dos primeros círculos, la familia y los amigos, que cuando uno está bien con esos, uno está mejor en general, no puede encarar las cosas mejor en general. Esto es psicología 101, es básico, ¿no? Es decir, cuando uno está centrado, cuando uno está ahí, pero todo te invita,
¿verdad?, a que no pase eso, a que estés pendiente de qué desayunó Piqué, qué almorzó Godín y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que nos cuesta a veces poner límites, ¿verdad?, y poder decir, bueno, hasta acá vamos a tratar de desconectarnos. Porque vivimos en un estado de conexión por defecto, ¿no? Y esto nos va descentrando, esto nos va sacando de nuestro eje, nos va haciendo más difícil estar parados en nosotros mismos, ¿no? Y en esto nos lleva a que en esas redes sociales tengamos que coexistir o convivir con opiniones y con evidencias, ¿no?, de distintos temas. No importa el tema que surge, aparecen miles de opiniones, algunas pocas evidencias, algunas evidencias sesgadas que tratan, digamos, de arrimar agua para el molino del amigo, ¿no? Pero que es difícil, digamos, que haya alguien que realmente ponga toda la evidencia en juego, ¿no? Y vivimos una especie de doxa city, ¿no? O sea, donde en realidad son tantas las opiniones que yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo cada vez consumo menos redes sociales, porque cada vez me mareo más con tanta información que hay, o pseudoinformación, porque ya a esta altura, antes por lo menos creía que era información, ahora ya no sé si información, si es fake news, si es fake news, si es una verdad que es tan verdadera que parece fake, ¿no? Entonces, digo, realmente me va complicando, ¿no? Si ustedes se fijan todas las cosas que pasan, ¿no?, esto es a lo que estamos hoy inmersos. Es decir, era mucho más fácil ser respetuoso cuando vos te cruzás con 2 o 3 personas y le decís buen día, ¿no?, buenas tardes, porque te vas a cruzar con 3 o 4 personas. Capaz que en el verano recuperás algo de eso, ¿no? Pero cuando estás atento a todas estas cosas es difícil hasta que saludes a esa gente con la que te vas cruzando en la calle. Fíjense todo lo que pasa, esto es en 37 segundos, ¿no? O sea, fíjense la gente en lo que gasta su tiempo, ¿no? Es notable, algunas cosas son notables, ¿no? La cantidad de vistas en YouTube, la cantidad de fotos subidas a Instagram, la milanesa incluida, los likes en Facebook, ¿no?, la plata que se gana de YouTube, las horas subidas que se están viendo en Netflix, los videos que se están viendo en Snapchat, ¿no? Toda esta cantidad de cosas, estamos sujetos, estamos inmersos en eso, nos demos cuenta o no, algunos más, otros menos, pero estamos en eso permanentemente bombardeados por información, ¿no? En una suerte de bulimia informativa, ¿no?, donde ya estábamos descentrados, pero además nos hemos vuelto bulímicos informativos, queremos saber todo lo que hizo el coreano, lo que hizo fulano, ¿qué importa, no? ¿Qué nos importa? Muchas cosas esas realmente no nos importan, no nos detenemos a pensar si nos importa o no. Fíjense, algunos datos que capaz que alguno de ustedes conoce. Un niño hoy a los 9 años recibió la misma información ya que un campesino del siglo XIX recibía a lo largo de toda su vida. Si comparamos con el año 50, ¿no?, Maracaná, Obdulio, lo que se, digamos, absorbía como información en un año es lo que hoy se absorbe como información de vuelta en un día, ¿no?, del 50 a ahora. Estas son las cantidades de información que vamos consumiendo a diario, ¿no? Zettabyte no dice mucho, pero si lo digo en DVDs es más fácil, son una especie de 9 DVDs diarios de información que consumimos. 9 DVDs diarios. O sea, se darán cuenta la cantidad de información irrelevante que hay ahí, la cantidad de información que no tiene ningún sentido para nosotros, pero que de alguna forma nos va bombardeando y nos va haciendo, digamos, repensar lo que vamos haciendo, ¿no? Y nos genera esa bulimia informativa, esa bulimia cognitiva en la que estamos todos inmersos. Y genera lo que yo llamo el efecto Carlos Gutiérrez. Esto no lo googleen porque no existe y tampoco tiene que ver con los festejos de Peñarol, o sea que no tiene que ver con eso. Tiene que ver, digamos, con lo que nos hace más o menos felices. Si ustedes, por ejemplo, quieren comprar un televisor, ¿no?, y agarran y dicen, bueno, me voy a ir disculpen, me voy a ir a un supermercado grande, ¿no?, que queda por la avenida San Atasio. Y uno entra ahí y tiene televisores de 16 pulgadas, de 20, 24, 32, LED, 4K, HD 4K, BC, 2B hundido. No sabés, tenés tantos televisores que en realidad las posibilidades de equivocarte son amplísimas, por lo cuales terminás comprando un par de Coca-Colas, unas papas fritas y te vas para tu casa. Y ahí es donde alguien te dice, pero ¿por qué no vas a Carlos Gutiérrez que tiene 3 televisores? Tiene uno muy barato, que está agotado generalmente. Después tiene uno barato, ¿no? Y después tiene uno bastante barato. Y entonces sos mucho más feliz en Carlos Gutiérrez, porque tus posibilidades de equivocarte son mínimas.
a diferencia del otro lugar donde las chances de equivocarte eran máximas. O sea, era mucho más difícil invocarle al televisor que en Carlos Gutiérrez. Entonces vos lo llevas ahí con el crédito de la casa, te lo llevas y a partir de ahí sos una persona mucho más feliz que hace un rato. Pero además eso lo después decís, miren el televisor que me compré en Carlos Gutiérrez, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Entras en otro efecto, de lo cual no muchos somos conscientes, que es el efecto burbuja de Google. Hay una conferencia TED de Elis Pariser, quien está acá, que se las recomiendo, cómo a partir de 2012 los algoritmos de Facebook, los algoritmos de Google fueron cambiando y cada vez nos van tirando información que tiene que ver más con lo que el algoritmo piensa que nosotros queremos. Es decir, en lugar de mostrarnos todo, nos va diciendo fulano le gusta más tal o cual cosa, entonces le vamos dando tal información, por lo cual parte de esa bulimia informativa, esa bulimia cognitiva empieza a ser de comida que tiene gusto a algo que supuestamente nos gusta. Y aquello que no nos gusta, por lo tanto, aquellas otras personas que opinan algunas cosas que no nos gustan, van quedando fuera. Ustedes pueden tener en Facebook capaz que 700, 800 amigos, si usted se pone a ver su timeline, van a ver que no aparecen todas las personas. ¿Por qué? Porque aquellas personas con las que ustedes no han interactuado, no le han puesto un me gusta, no han hecho nada, Facebook entiende que esas personas no son de su agrado, por lo tanto no tiene por qué mostrárselas. Y esto indirectamente afecta al respeto porque, entre otras cosas, nos está mostrando mucho menos de aquello que no pensamos y nos empieza a validar nuestras ideas, porque todo el mundo parece que piensa lo mismo, ¿no? Y esto a nosotros nos encanta, cuando creemos que todos piensan lo mismo, cuando todos tienen la misma camiseta, ¿no? Eso es un regocijo, ¿no? Es el efecto Amsterdam, el efecto Colombes, ¿no? Donde todos tenemos la misma camiseta y nos sentimos, digamos, realmente muy contentos que todos pensemos de la misma manera. Y después está el efecto Dunning-Kruger, que es sumamente interesante y en las redes sociales tiene una enorme potencia. No sé si llegan a ver la imagen, pero si no se las explico. La primera imagen dice, ¿no? Cuando uno, digamos, no sabe... Básicamente, primero le voy a leer la frase de al lado que dice: las personas que tienen un escaso conocimiento tienden sistemáticamente a pensar que saben mucho más de lo que saben debido a que su propia incompetencia le dificulta reconocer sus errores y limitaciones. ¿Les gusta esa frase? A mí me encanta. Es como abrir Twitter, ¿no? O sea, porque digamos, esto ilustra bien el mundo en el que estamos. Entonces la gráfica lo que muestra es que cuando estás acá te pensás que sos un crack porque no sabes nada y como tenés 2 o 3 elementos te parece que cualquier cosa, desde descifrar el genoma humano hasta hacer una operación a corazón abierto o resolver el tema de seguridad es facilísimo, ¿verdad? Cuanto más vas sabiendo, tu autoestima y tu confianza va mermando porque te vas dando cuenta que en realidad leíste 5 libros y hay 5.000 libros al respecto. Entonces ya tu confianza se debilita, empezás a hablar menos, empezás a participar menos, hasta que llegas a un momento, digamos, de depresión donde te das cuenta, bueno, que en realidad no sabes nada, ¿no? Es un esfuerzo brutal. Mirás a estos otros con cierta envidia, ¿no? Mi abuela decía que la ignorancia te hace feliz, esto lo demuestra, ¿no? O sea, es mucho más fácil ser ignorante, digo, tenés una vida mucho más plena yendo a Carlos Gutiérrez, siendo, digamos, infeliz, porque vos no sabés todas las otras cosas que tenés ahí, ¿no? Cuando empezás a saber un poquito más, vas subiendo tu autoestima y te animás a participar más, ¿no? Hasta que volvés a recuperar parte de la soberbia, ¿no? Cuando ya sabes mucho, y ahí sí, hablas como experto y ahí te volvés a equivocar, porque los expertos se equivocan igual que los no expertos, solo que ya no les importa, porque son expertos igual, ¿no? Entonces eso es lo lindo de llegar a ser expertos. Después tenemos los sesgos cognitivos, ¿no? Que es todo un capítulo interesantísimo, ¿no? Por ejemplo, el sesgo de retrospectiva. Quiere decir, esto, por ejemplo, algunos sesgos que yo les traje acá, de retrospectiva, confirmación, conservación y de experiencia reciente. El de retrospectiva quiere decir que lo dijimos, ¿no? O sea, ustedes escuchan a los periodistas, digamos, el periodista deportivo sería como el paradigma de esto, ¿no? O sea, lo dijimos, ¿no? Lo dijimos hace meses, que fulano iba a ganar o que Mengano tal equipo, ¿no? Es decir, acomodan, ¿verdad?, selectivamente la información que habían dicho para que le cierre. Por lo tanto, básicamente, fíjense que lo que estamos hablando es de que todos queremos mantener nuestra opinión. Lo que no queremos es que nos cambien. O sea, lo que menos le gusta al cerebro y al humano es cambiar, hasta cambiar de opinión, cambiar de cualquier cosa, ¿no? Y además yo creo que si vives en Uruguay eso se agudiza un poquito más. Luego tenemos el sesgo de confirmación.
cuando solo atendemos de todo ese cúmulo de información aquella información que verdaderamente confirma lo que ya pensamos. O sea que ya lo dijimos y lo que están diciendo ahora, esta gente, que es la que me importa, esta gente no, realmente me importa poco lo que está diciendo y desatiendo lo que me dice, me confirma lo que estoy. Por lo tanto, me va reforzando, ¿verdad?, en esa cuestión de que, bueno, ahora sí cada vez sé más y estoy convencido. El tercer sesgo es de conservación. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que cuando aparece alguna cosa que es disonante, la minimizamos, ¿no? Por más que me la traigan todo y me digan, no, pero acá hay evidencia, bueno, pero no es para tanto, y digamos, y aquel elemento que en realidad capaz que es mínimo, lo ensalzamos, y aquel elemento que es importante, lo minimizamos. ¿De vuelta para qué? Para experimentar que sí sabemos dónde estamos, porque de las cosas que más nos dificulta es perder el control, no saber. O sea, esto que ganábamos en sabiduría, pero perdíamos en esa sensación de saber dónde estamos y estar al tanto de lo que está sucediendo. Y por último, en esta línea, ¿no?, de experiencia reciente, le damos mucho más importancia a aquellas cosas que pasaron hace poco en detrimento de aquellas otras, digamos, que pasaron hace mucho. Todo esto hace un combo que en realidad lo que hace es fortalecer siempre mi opinión, ¿no? Y esto no porque seamos malos, sino porque básicamente somos estúpidos, ¿no? Pero porque nuestro software nos hace, digamos, funcionar de alguna manera como estúpidos. Y esto a cualquiera. Otro sesgo más, sesgo de encuadre, ¿no? El sesgo de encuadre es, según cómo te presenten las cosas, vos comprás o no comprás. Hay miles de ejemplos de eso que tienen que ver mucho con la habilidad para presentar determinados datos. Desde una gráfica, cómo está presentada, si es una torta en barras o lo que sea, hasta cómo está dicho. El efecto de disponibilidad, digamos, cuando nos es más sencillo, ¿verdad?, recordar aquellas cosas y tomar en cuenta aquellas cosas que conocemos. Es decir, ¿dónde busca el borracho la llave del auto? Donde hay luz, porque es lo que conoce, ¿verdad? No importa dónde las perdió, las va a buscar donde hay luz. Lo otro es el sesgo de recuperación. De vuelta, las cosas que nos resultan más sencillas de entender son las que retenemos, ¿no? Entonces, de vuelta, puede haber 3 o 4 teorías, pero 2 o 3 nos resultan complejas, pero entendimos una y cuando nos pregunten vamos a apelar, digamos, a esa teoría que de vuelta nos devuelve seguridad y sapiencia. El efecto anclaje. Hay experimentos insólitos, como hay determinadas cuestiones que se definen en función de otros elementos que no tienen nada que ver. Es decir, cosas tan simples como lo siguiente, vos vas a comunicarle algo a alguien desagradable y previamente le pasás un spot, digamos, muy tierno, de un cachorrito, un papi, ¿no?, de una cosa, y ya el tipo no se va a dar cuenta que en realidad está ya como bien adobado para recibir esa noticia. Ahora, si le pasás un documental capaz de la Segunda Guerra, cuando vos le planteas lo mismo, el tipo se enoja, ¿no?, golpea la mesa, dice un montón de cosas. La gente no es consciente de eso, pero hay todo un montón de elementos, ¿no?, que parece mentira, pero que funcionan y que nos demuestran claramente que, aunque nos creamos muy vivos, no lo somos tanto. Las disonancias cognitivas. Todo aquello que viene, digamos, a hacernos ruido, lo que tendemos a hacer es rápidamente sacarlo. Esto no pasó, esto no existe, ¿por qué? Porque nos viene a cuestionar. Entonces, de lo que estamos hablando es de respeto. Bueno, fíjense qué difícil que es el respeto cuando un cerebro funciona de esta manera. Porque el respeto, entre otras cosas, significa que yo tengo, o debería, o al menos hacer el intento de respetar o tomar en cuenta. Pero todo esto me genera un dolor brutal. Entonces, se entiende que no es que no somos irrespetuosos porque somos irrespetuosos. Somos irrespetuosos porque los otros joden. Los otros joden. Cuando dicen algo diferente, joden. Cuando hay información que es diferente a lo que pensamos, nos jode. Y hay que ser realmente un caballero muy hidalgo, ¿verdad?, para bancar eso. Y no nos enseñan a eso. No nos enseñan a eso. Y ahí sí, digamos, hay una matriz quizás educativa donde tendemos a responder a aquellas preguntas, ¿verdad?, que tienen una respuesta, ¿no?, y que nos hacen preguntas que ya incluso ya se sabe cuáles son las respuestas, lo cual no tiene mucha gracia, pero bueno, pero así funciona el sistema educativo. Lo más difícil sería, digamos, hacernos preguntas donde haya distintos tipos de respuestas. Yo he investigado, por ejemplo, con jóvenes, lo que son las búsquedas en Internet, ¿no? Entonces, para trabajos académicos. Y hay una pregunta que a mí siempre me pareció genial, la respuesta de los chiquilines de 3º o 4º de liceo, que miren, la pregunta es la siguiente. ¿Qué haces si encontrás 2 informaciones contradictorias en Internet? ¿No? Porque Internet, digamos, ocupa el 97-98% de su fuente de búsqueda. Entonces, cuando vos le preguntás, ¿qué haces si te encontrás
con dos informaciones contradictorias cuando está buscando algo, hay muchos que quedan helados. No pueden creer, digamos, que ¿cómo? Información contradictoria. Yo busco eso, lo copio, pego, no saben qué hacer. Muchos de ellos dicen, bueno, me voy a una tercera página y desecho estas dos. Disonancia cognitiva, porque o sea, lo que me hace disonancia es que haya dos. Otros dicen, elijo una. Otros te dicen, bueno, le pregunto a mi padre. Recurren a los libros, a los profesores, una vez que encuentran eso, ¿no? Pero les cuesta mucho, digamos, poder hacer todo ese desarrollo, bueno, de que, a ver, quizás esto tenga razón en esto y quizás esta otra opinión tenga razón en lo otro. Pero, digamos, eso sí forma parte, digamos, del sistema educativo, ¿no? Y finalmente, casi para finalizar, status quo. Es decir, buscamos siempre mantener las cosas. Siempre hay un riesgo en el cambio. Lo que está será malo, pero es conocido, ¿no? No será lo mejor, pero bueno, ya tenemos 30 y pico años de casados, ¿para qué vamos a andar haciendo cosas raras, ¿no? Tratamos de estar en ese mismo lugar, porque el cerebro es así, no porque seamos uruguayos, es porque el cerebro de un uruguayo, de un etíope, ¿no? De un saudí, también funciona así, ¿no? Y el otro es el efecto dotación. Lo que nosotros sabemos, lo que nosotros tenemos, es mucho más lindo y mucho más valioso que lo que tiene el otro, solamente porque nosotros lo tenemos, ¿no? Ustedes fíjense cómo la gente cuando vende sus cosas en Mercado Libre, ¿no? Los precios que le ponen, ¿no? ¿Y por qué? Porque es de ellos, porque tiene un valor afectivo y ese valor afectivo creen, digamos, que se cotiza en el mercado y generalmente ese valor afectivo no se cotiza en el mercado. Si además a esto le agregamos los efectos generacionales, ¿no? Yo traje algunas cosas de un informe de Beatriz Martínez sobre diferencias generacionales, algunas cosas importantes, ¿no? Que hoy son problemáticas también y hoy las mencionaban. Cada generación tiene su forma de expresar, comunicar, vestir, interactuar, trabajar y hasta de vivir la vida. Es decir, hasta de qué lugar ocupa el trabajo en la vida, ¿no? La famosa frase, yo creo que lo decía en el 2015, ¿no? Ya hoy estamos acostumbrados, en aquel momento capaz que nos llamaba la atención. El pibe que viene te dice, a mí me encanta trabajar acá, me encantaría, pienso que le puedo aportar mucho a la empresa, ¿no? Tiene 21 años y la empresa tiene 120, pero además, lo que sí te quería decir, que yo del 1 al 10 de enero estoy en La Paloma. Y te lo dicen convencidos de que eso es así, y lo he visto, y tengo, digamos, gente allegada que me lo plantea, y lo plantean como realmente que ahí no hay ninguna falta de respeto, porque ellos respetan mucho su tiempo libre, ¿no? Entonces, claramente hay algunas cosas que nos están complicando, ¿no? Entonces, acá hay grandes oportunidades, sobre todo para rearmar ese conglomerado de leyes, esas cuestiones, digamos, de cómo nos vamos a regir, porque no todos entendemos lo mismo por respeto. Si tuiteamos o no, decían en el video. A mí me pasó hace 3 semanas, fui a dar un curso a Córdoba. Yo generalmente, muchos de los cursos los empiezo cuando tengo tiempo, hago preguntas al auditorio, ¿no? Y entonces lo que hago es tengo mi celular y voy tomando notas. Y generalmente aclaro, porque no era la primera vez que me pasaba, que hay gente que cree que estoy whatsappeando mientras estoy dando una conferencia. Bueno, no tengo, digamos, tanta capacidad como para hacer las dos cosas. Digo, lo que hago es tomar notas. Si yo le hubiera tomado la nota en un papel, nadie le llamaría la atención, ¿no? Pero hubo uno que levantó la mano y dijo, a mí no me gustó, ¿verdad?, que usaras el celular cuando estaba haciendo las preguntas. Y yo realmente no daba crédito, porque además había aclarado, digamos, que estaba tomando notas. Digo, bueno, es difícil, ¿no? A mí realmente no sé qué contestarte, porque, digamos, si yo eso mismo quise lo llevara al papel, esta discusión no se estaría dando, esta sensación no, pero cómo, digamos, para cada uno leemos algunas actitudes de los otros en función de lo que somos y en función de ese status quo y en función de ciertos, digamos, lineamientos que nos rigen. E interpretamos eso, ¿no?, como una falta de respeto, cuando de repente capaz que sean modalidades distintas de tomar nota, que poco y nada tienen que ver, ¿no? En todo este tema generacional, donde hoy hay generaciones que ya no como de repente hace unos años, que traen otras, digamos, formas de trabajar, sino que empiezan a ser jefes y empiezan a mandar, ¿verdad?, a personas que son generación X, generación, digamos, hasta algún tradicionalista, ¿no?, algún baby boomer, y los jefes tienen 28 años, ¿no? Esto trae unas complicaciones enormes porque realmente cada vez más las generaciones se van acortando,
¿no? Nosotros estamos acostumbrados a un one size fits all para todos en las empresas, en las organizaciones, pero cada vez más el propio concepto de generación se va cortando y ya no dura 20, 25 años, sino que está durando mucho menos, 5, 10 años de repente, ¿no? Entonces, en un momento vamos a tener en las empresas 5 o 6 generaciones. Y eso, muchos de ustedes que trabajan en recursos humanos, bueno, ahí tienen enormes desafíos y oportunidades para trabajar. Las generaciones antes, ¿no?, cada vez estaban más interconectadas en esos primeros círculos que vimos hoy, ¿no?, los círculos más íntimos. Hoy las generaciones cada vez más están como una especie de efecto Rogel, cada generación conectada con su propia generación, ¿no?, en los grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces eso va reforzando todas las cosas anteriores. En realidad hay solamente de repente en el momento del trabajo es donde te conectás y donde te encontrás con otras generaciones, pero en la cotidianeidad no. Cada vez más la gente está, digamos, conectada con su propia generación, generando el efecto de validación de lo que ellos van pensando, ¿no? Entonces eso nos complica bastante. Y luego yo elegí el rugby porque, digamos, me parece más fácil que el fútbol en cuanto a reglas, ¿no? Lo vimos en estos días, y elegí Boca River en lugar de Peñarol Nacional, por obvias razones, porque es más fácil hablar de ellos que hablar de nosotros, es mucho más fácil ver, digamos, la paja en el ojo ajeno, ¿no? Pero, digamos, en Uruguay particularmente, y en muchos otros lugares, también en Argentina se da, ¿no? Somos muy hinchas. O sea, hay que agregarle a todo esto que veníamos, ¿no? No solo son, como decía en el principio, amigos o no amigos, sino que además somos hinchas, ¿no? Y esto complica porque a la hora de muchas opiniones, ¿no?, en Uruguay, digamos, hay una sola letra que separa, ¿verdad?, casi todas las discusiones en Uruguay, que es la H. No sé si alguien se da cuenta de lo que estoy hablando. Es un desafío para esta hora lo que se estaban cabeceando. Es bien simple. Les doy 30 segundos y el premio queda desierto, si no... Piensen en estos términos. ¿Cómo? ¿De hincha? No. Eso es un fenómeno de los últimos tiempos, es un fenómeno uruguayo, ¿no? Es un fenómeno de redes, es un fenómeno que tiene que ver con el respeto y con las diferencias. Y hay una sola letra, que es la H, que separa a unos y a otros. ¿Se los digo? Bueno, entre foca y facho hay solo una H de diferencia, ¿sí? Y la gran mayoría hoy de las discusiones se terminan dirimiendo en esos términos, no importa de qué estemos hablando. No importa. Hasta podemos llegar a hablar, empezar hablando de fútbol y terminar hablando de eso, podemos estar hablando de MasterChef y podemos llegar a terminar hablando de eso, ¿no? Y esto realmente me parece una cosa, por lo menos, a ponernos a pensar, porque por ese lado no me parece que zanjemos ninguna diferencia, no me parece que ayudemos mucho, digamos, a todas estas complicaciones que ya tenemos en nuestro software para, digamos, resolver situaciones con lo demás. Si además le agregamos esa cuestión contextual, es bastante distinta. Y traje, para cerrar y para no quedarnos en la H, que es como muy, se hubiera sido un final medio gris, medio feo, traje una anécdota final que me pareció muy interesante y que me la contaron hace poco. Me pareció genial y me pareció con tener que ver, digamos, a ver, esa habilidad que algunos tienen más allá de su software, más allá del contexto, más allá de un montón de cosas para resolver situaciones donde hay claras diferencias entre lo que el otro piensa y lo que yo pienso, pero que se pueden dirimir de maneras muy inteligentes. No sé si hay algún hincha defensor acá. ¿No? ¿No? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Bien. Defensor 76, ¿no? Según la gente defensora, ahí cambió la historia, ¿no? Pero hay dos personajes que son muy importantes. Uno es el Negro Cubilla, ¿no?, que en ese momento tenía una panza muy importante, cuando ya jugaba en Defensor, y el otro es el profe de León, ¿no?, que fue el gestor, un gran motivador. No sé si fue un gran técnico, ¿no?, en el sentido de estrategia, pero sí fue un gran motivador. Previo al último partido de Defensor, viene el ayudante técnico, ¿no?, que en aquel momento era Mario Patrón, y le dice al profe de León, le dice, profe,
Cubilla se está sacando la ropa, dice que no va a jugar. ¿Cómo? Dice, sí, dice que no va a jugar porque los dirigentes le habían prometido que le iban a dar un dinero, la plata no apareció y Luis dice que no juega. Quédese tranquilo, dice el profesor de León, va para el vestuario, dice, lo mira y dice, Luis, ¿qué está haciendo? No, dice, me estoy sacando la ropa, no, yo no juego porque los dirigentes me prometieron que iba a estar la plata no está, así que yo no juego. Dice, bueno, dice Luis, yo la verdad que quisiera agradecerle por todo lo que usted ha hecho en esta campaña, pero sobre todo quisiera agradecerle porque fíjese que mañana, ¿no?, todos los diarios van a hablar de mí. Van a decir, bueno, yo voy a jugar con 10, usted no tiene suplente, o sea, yo voy a entrar a la cancha con 10 hombres, y todo el mundo, los diarios, acá, de Argentina, va a decir, bueno, por primera vez un equipo menor sale campeón, lo hizo conducido por el profe de León, ¿no?, que jugó con 10 el último partido, y bueno, me van a estar llamando de todos lados. Fíjese que hubiera sido distinto si usted jugara, porque claro, usted salió campeón con Nacional, salió campeón con Peñarol, iba a ser el primer jugador, digamos, que iba a salir campeón con 3 equipos, ¿no?, con los 2 grandes y con uno menor, lo iban a estar llamando de todos lados, usted hubiera sido la estrella de todo y nadie se hubiera acordado a mí, así que Luis, yo le agradezco mucho esto, se dio media vuelta y se fue. Adivinen si jugó o no jugó. Muchísimas gracias.